corazón llama si se eriza mi voz. Da miedo proclamarte, pero tú me dices, no temas, conmigo estoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos míos, vamos a celebrar esta Santa Misa teniendo en cuenta, difunta Eva Salas Arroyo, 5 años, 11 meses, ya está allá en la eternidad del amor de Dios. También Higinio González Méndez, por su eterno descanso. Él trabajó aquí, fue colaborador en la Basílica de Guadalupe. Lo conocimos bien por él, que ya está en el cielo, por su familia. Acción de gracias por el 15 aniversario de la ordenación diaconal. Diácono Alberto Rodríguez, que está aquí. Diácono Rafael Parra. Diácono Francisco Javier. Son los 3, ¿verdad? Los 3. 15 años me dicen que están celebrando el día de hoy. Los felicitamos a todos ellos, a sus familias. Generación San Pablo VI, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pedir también en esta Santa Misa por los enfermitos, por todos los enfermitos que nos están viendo quizás, por los que están en una situación más difícil. También vamos a pedir por todas sus familias, así como todas las personas que los están cuidando, ayudando en todo sentido, por todos los difuntos también por esta pandemia, por esta adversidad. Vamos a pedir también por los enfermos del Venerable Cabildo, por nuestros enfermitos, también de los bienhechores, tanto de la Basílica como del Cabildo. Vamos a iniciar pues estos sagrados misterios pidiéndole perdón al Señor de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados, de todo aquello que no fue conforme a su voluntad. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Estamos conmemorando a los santos Carlos Luanga y sus compañeros mártires. Dios nuestro, que hiciste que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos, concédenos que el campo de tu iglesia
regado por la sangre de los santos Carlos Luanga y compañeros, produzca siempre abundante cosecha para ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la primera lectura y la lectura del Evangelio. La primera lectura, la adversidad que sufre San Pablo en la cárcel, y sin embargo desde la cárcel da tanto fruto. Y en el Evangelio también es una forma de adversidad, porque no quieren saber la verdad, sino ponerle una trampa a Jesucristo, a nuestro Señor, que está hablando de la resurrección. Vamos a escuchar. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús, desde toda la eternidad. Esta gracia es la que se ha manifestado ahora en el advenimiento de nuestro Salvador, Jesucristo, quien ha destruido la muerte e irradiado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por este motivo soporto esta prisión, pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él, con su poder, cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. Palabra de Dios. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo. Como fijan sus ojos en las manos de su Señor, los siervos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos están en el Señor los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Tantas enseñanzas. Quiero hacer notar que el día de hoy es pues un aniversario más de la muerte de Fray Juan de Zumárraga. Murió en un día de hoy, como hoy, en el año de 1548, ya como arzobispo de México, y por ello también celebramos la Arquidiócesis de México en esta forma. Fray Juan de Zumárraga, y voy a hablar un poquito de él, pero permítame decir alguna palabra también. Con esto hay una consonancia muy fuerte. La adversidad en la primera lectura, como San Pablo está preso, ahí lo dice, pero qué bonita carta, ¿no? Qué bonita manera de hablar, como yo me lo imagino ya mayor, casi como un abuelo, hablando a Timoteo, como lo dice ahí: mi hijo amado, y te impuse las manos, y le da ánimo, y dice fuerza, lealtad, firmeza. Se me hace esos sabios abuelos tiernos, amorosos, pero al mismo tiempo firme, y es por aquí, y es así, y no tengas miedo, y le pone ahí a Timoteo muy, muy bonito, me gusta, porque él está preso y sin embargo con esa forma de hablar, y luego habla de sus antepasados y habla de la manera en que él lo formó y que va a dar mucho fruto. De verdad un aliciente para todos en el momento en que nos encontremos ya como abuelos o como Timoteos, ¿verdad? Pero está muy, muy hermosa esa carta. Pero cómo en la adversidad se logra tanto fruto. Por el otro lado, pensemos en la adversidad actual, por supuesto, cómo podemos dar tantos y tantos frutos. En la adversidad actual se puede dar muchísimos frutos de fortaleza, de esperanza, y sobre todo, y subrayo, el hablar de la eternidad.
esa resurrección que nos promete Jesucristo nuestro Señor. Ahí está la fe y eso es lo que le da fortaleza a San Pablo y eso es lo que inspira también a Timoteo, esa esperanza en la vida eterna. Como cuando tú traes unas intenciones tan viles, puedes incluso tratar de justificarte con la misma Sagrada Escritura. Y en la trampa que tratan de ponerle a Jesús en el Evangelio, como hemos escuchado, manipulan, dicen, Moisés nos dijo esto y esto y esto. Ellos no quieren encontrar, los saduceos no quieren encontrar la verdad, eso está claro. Quieren hacerlo caer a Jesús. Y le ponen un ejemplo que realmente no es un ejemplo así, pues, ¿qué te puedo decir? Pobre señora tener que soportar a tanto señor, ¿verdad? Para tener descendencia. Es un ejemplo muy, no sé quién es peor, ¿verdad? Si la señora que pues pasaron tantos por ella y todo el mundo se murió, o la misma señora pues tener que soportar a tantos. Es un ejemplo muy curioso. Pero el caso es que ahí citando a Moisés, ¿verdad? Para ponerlo ahí una trampa. Y qué bien Jesús les contesta también con Moisés, la zarza ardiente, también, pero con toda la verdad. Dios es un Dios de vivos, no de muertos, y ahí está nuestra esperanza, ahí está la buena noticia. Es un Dios vivo y de vivos, no de muertos. Y los corrige. ¿Cuánto necesitamos que Jesús nos corrija? Y darnos cuenta nosotros, porque a veces hasta estas situaciones de andar buscando cosas tortuosas y justificándonos hasta con la Sagrada Escritura, a veces nos hacen creer que estamos en la verdad, y no es así. Y lo último, como digo, lo último que queremos es saber la verdad. Eso no nos importa, es hacer caer a Jesús. Esto nos puede servir también para ver la vida de Fray Juan de Zumárraga un poquito. Fray Juan de Zumárraga nos interesa muchísimo, sobre todo a nosotros, evidentemente, en este lugar bendito de la Basílica de Guadalupe, por supuesto, porque lo voy a decir lo más claro que pueda. Como que se ha colado la idea de que Fray Juan de Zumárraga, al no creer la primera vez a Juan Diego, es como el malo de la situación del acontecimiento guadalupano. Nada más falso, nada más falso. Para mí, Fray Juan de Zumárraga es el eje, sí, del acontecimiento guadalupano. Vamos a hablar un poquito nada más. Carlos V, emperador, Carlos I es el mismo personaje en España, era muy piadoso y quería ir a una Semana Santa. ¿Dónde podré ir en un lugar tranquilo de Semana Santa? Y escogió el convento donde era prior Fray Juan de Zumárraga, en Abrojo. Él era prior. Llegó ahí Carlos V, hizo su Semana Santa y conoció a Fray Juan de Zumárraga. Y vio lo piadoso, lo bien formado, intelectual, teólogo, etcétera. Recordemos que Fray Juan de Zumárraga seguía muy de cerca a Erasmo de Rotterdam, que era el máximo en ese entonces intelectual. Tenía sus libros, los subrayaba, etcétera, etcétera. Era una persona realmente inteligente y nada tonto, por supuesto, y con una gran humildad, como franciscano que es. Le gustó muchísimo la forma de ser. En Navarra habían brujas. ¿Y a quién mandó para controlar todo ese problema? A Fray Juan de Zumárraga. Y vio que lo controló muy bien. Cuando había necesidad de un obispo para México, ¿a quién eligió? Porque había el regio patronato, el rey podía elegir quién pudiera ser obispo. No lo consagra, pero sí lo puede elegir. Lo nombra por el regio patronato que le concedió el mismo Papa. Y eligió a Fray Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga, franciscano, se resistió hasta que lo convenció el rey. Lo elige, y yo diré más claramente, lo nombra el 12 de diciembre. Algo te suena esa fecha, ¿verdad?
el 12 de diciembre de 1527. Llega a México en 1528. Prácticamente llegan juntos con la primera audiencia, el terrible Nuño de Guzmán, presidente de esa primera audiencia. Fueron momentos dificilísimos, adversos totalmente, en contra del obispo, en contra de los misioneros, por estos desalmados criminales. Se me ocurren otras palabras, pero terribles. Este Nuño de Guzmán y sus secuaces, podríamos decir. ¿Por qué este Nuño de Guzmán y sus secuaces, entre ellos bastantes conquistadores, por qué no querían que bautizaran a los indios, a los indígenas? ¿Por qué? ¿Por qué impedían el trabajo misionero que incluso el rey había enviado? Porque si tú me los bautizas, me los conviertes en mis hermanos, en mi iglesia. Y ahora entonces, ¿cómo voy a justificar poderles robar y esclavizar? Ese era el problema. Y volvemos a católicos, bueno, que se dicen católicos, apostólicos y romanos, que incluso golpearon a los misioneros, así como lo oyes. Fue terrible cuando protestaron los misioneros, porque Fray Juan de Zumárraga les dio ese valor, esa fortaleza. Nuño de Guzmán en esa misa donde protestaron los franciscanos, los cayó. No quiero alargarme mucho, simplemente quiero decirles que en ese año de 1529, 2 años antes de la aparición, es cuando escribe Fray Juan de Zumárraga al rey que para mí esa es la clave de por qué la Virgen Santísima de Guadalupe viene del 9 al 12 de diciembre de 1531, cuando el obispo escribe al rey y a través de esa carta dice: si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Ahora entiendo por qué la aparición de la Virgen Santísima. Ahora lo entiendo. Es la aclamación del obispo de todas estas adversidades, de todas estas injusticias. Si Dios no provee con remedio de su mano. Y mira cómo no solamente Dios solucionó, sino vino Él mismo. Si tomamos en cuenta que la Santísima Virgen de Guadalupe está embarazada, Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre, Dios mismo viene. Y ahora sí entendemos más y más este punto en donde le dice la Virgen Santísima: quiero, tanto deseo, le dice a Juan Diego, tanto deseo una casita sagrada para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona. Esa casita sagrada templo, esa casita sagrada iglesia, esa casita sagrada civilización del amor de Dios, no se hace sin la aprobación del obispo. Aquí está. Por eso digo yo, es el eje de esto. Obviamente en la primera ocasión, ¿cómo podía creer a un indígena que ni siquiera sabía el idioma? Te recuerdo que Fray Juan de Zumárraga no era de Castilla, era vasco. Su lengua materna era vasca. Así que no entendía náhuatl. Y por el otro lado, ¿cómo le va a creer sin más de que la Virgen le habla y que quiere un templo, etcétera, etcétera? No lo trató mal, nunca trató mal a Juan Diego. Otra vez te escucharé, con más calma te oiré, le dice. Cuando regresa Juan Diego ante la Virgen de Guadalupe y le dice: búscate a otro. Cuando vuelve por segunda vez, porque se lo manda la Virgen, le hace un examen, digamos así, Fray Juan de Zumárraga, y dice: este indígena me dice la verdad. Aún así pido la señal. Pide la señal. ¿Para quién es la señal? Para el obispo. Volvemos con el obispo. Para el obispo. No se hace nada de la casita sagrada sin la autorización del obispo. La Virgen de Guadalupe somete su voluntad a la voluntad del obispo, de la iglesia. Y así fue, como ustedes saben, estas flores maravillosas de aquí del Tepeyac, junto con la tilma del laico Juan Diego, en esa estampación milagrosa de la Virgen Santísima de Guadalupe, en esa humilde tilma.
La conversión se dio desde el primer momento. Fue el obispo quien pidió la señal era para el obispo, por eso puso la imagen en su oratorio personal, era de él, aunque la tilma era de Juan Diego, del laico. Sin embargo, el obispo quiso que la señal estuviese en la ermita. La Virgen de Guadalupe nunca le dijo a Juan Diego para que le dijera al obispo: mira, te doy la señal y dile que cuando le dé la señal la pase a la ermita, a la casita sagrada que yo estoy pidiendo. No. Eso fue puritita bondad del obispo, que la señal que le pertenecía a él quiso que estuviese en la ermita. Entendió que era para toda la iglesia. Se da, te digo, una conversión a tal punto que, así como había escrito en 1529, si Dios no provee con remedio de su mano está la tierra en punto de perderse, en 1539 Zumárraga escribe: quizás quiere ya, querido Dios, que de aquí, de México, surja la universal reformación. Así lo llamaba la reforma universal. El fruto total. Cuando en 1546 lo hicieron arzobispo, porque hicieron arzobispado aquí, él no quería ser arzobispo de México. Sin embargo, le rogaron, le suplicaron, etcétera, y por fin es arzobispo en 1546. Él muere en 1548. Ante las adversidades se puede tener mucho fruto, se puede dar mucho fruto. Ante la adversidad, ante la persecución, ante el martirio, como ahora estamos celebrando, se da tanto fruto. Pero siempre la clave está en la fe en Jesucristo nuestro Señor. Él, que es un Dios de vivos, como dice la Santísima Virgen de Guadalupe: soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Y ahí está nuestra fe, en la resurrección que nos da. No estamos hechos para la muerte, estamos hechos para la vida. Y en esa situación penosa, difícil, de martirio posiblemente, en esa situación de crítica, de fraude que muchas veces tenemos que soportar, en esa situación en donde quisieran destruirnos totalmente y lanzarnos trampas y trampas y trampas, ahí se puede y se debe fructificar en el amor de Dios. La Virgen de Guadalupe simplemente te recuerda, como lo dijo San Pablo en la primera lectura: no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí, que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra, mi protección, mi resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría, la fuente de tu salud? ¿Acaso no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? Ante tu dolor, ante tu angustia, ante la adversidad que estás viviendo, Juan Diego, de muerte de tu tío anciano, no tengas miedo. Que Dios nos bendiga en cualquier adversidad, para que ahí demos mucho fruto y demos testimonio de Jesucristo nuestro Señor, muerto y resucitado. Conscientes de que sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada, dirijamos nuestras súplicas insistentes al Señor. Unámonos a cada petición diciendo: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por los militantes cristianos, por las comunidades en las que trabajan y por los que empiezan a abrirse al Evangelio, oremos. Te rogamos, Señor. Por los niños que acaban de nacer,
por los que dan sus primeros pasos por la vida, por los adolescentes y por los jóvenes, por los adultos y por los ancianos. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que sufren largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inactividad. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y por nuestros enemigos, por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios nos dé hoy fuerza en el trabajo, dirija nuestro progreso y perfeccione las obras de nuestra jornada. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos diáconos permanentes de la generación 13, Paulo VI, en acción de gracias, para que por intercesión de Santa María de Guadalupe, el Señor nos siga dando su Espíritu en abundancia y podamos seguir dando frutos de amor. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, Eva Salas Arroyo e Higinio González Méndez, para que el Señor les conceda el descanso eterno. Oremos. Te rogamos, Señor. Dios nuestro, siempre fiel a tus promesas, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que confiemos en ti, incluso cuando parece que no nos atiendes. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre. Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas, te suplicamos humildemente que así como tus mártires prefirieron morir antes que ofenderte, nosotros vivamos consagrados a ti, entregados a servirte en tu altar, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado,
ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe. Tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo y lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo,
los apóstoles y los mártires, San Carlos Luanga y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, dense un signo de paz.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el divino sacramento al conmemorar la victoria de tus santos mártires, te suplicamos que lo que a ellos les permitió soportar los suplicios, a nosotros nos obtenga en medio de las adversidades constancia en la fe y en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición, permítame decirles que como todos los meses, el día 12 de cada mes, tenemos el Rosario del Amor Guadalupano. En este mes de junio también va a ser vía virtual, va a ser rosario virtual. Métanse en nuestra página de aquí de la Basílica, es muy fácil, www, ya saben, Virgen de Guadalupe, todo junto, minúsculas, virgendeguadalupe.org.mx. Pónganle así, Virgen de Guadalupe, y sale la página de aquí de su basílica. Y de aquí está cómo llegar al Rosario del Amor Guadalupano. Ahí está, lo vamos a poner ya desde ahora para que en el momento que ustedes quieran y puedan, es más, ojalá que lo hagan diario, este Rosario del Amor Guadalupano. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que la Santísima Virgen me los proteja, que ella los siga cubriendo con su manto lleno de estrellas.